gracias a ellos. Y mira, Juan, lo que está sucediendo. También recibió a algunos heridos de los enfrentamientos en Selendín durante el paro antiminero contra el proyecto Minas Conca. Me parece, y bueno, está herido en la... Conca representa para nuestro país un ejemplo de todos los megaproyectos que se están dando sin el consentimiento de los pueblos indígenas, y generaría con este caso un precedente importante para discutir en qué condiciones el Estado está enfrentando el derecho de los pueblos indígenas. Este megaproyecto planea secar 4 lagunas, 2 de ellas para extraer oro y las otras 2 para utilizarlas como desechos. También planea secar 5 ríos, así como aproximadamente 700 ojos de agua. Este megaproyecto afectaría 3 provincias: Selendín, Hualgayoc-Bambamarca y Cajamarca. La afectación directa iría a comunidades campesinas y rondas campesinas de la zona. La pregunta es si esto afecta derechos indígenas. ¿Qué dice el derecho internacional sobre los derechos indígenas? ¿A quiénes se aplican los derechos indígenas? Los derechos indígenas se aplican a los pueblos que descienden de poblaciones que estaban antes de la conquista, la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras del Estado, y que actualmente conservan en todo o en parte instituciones culturales, económicas, sociales o políticas propias. En este caso, las rondas campesinas de la zona y las comunidades campesinas descienden de los pueblos cachamarcas y chachapoyas, como ellas mismas se autoidentifican, y actualmente tienen instituciones propias como su sistema de justicia, su sistema de creencias, su cultura, su relación entre familias y la forma de cultivo de la tierra. El derecho que les asiste en este caso a los pueblos que se van a ver afectados, no estamos hablando de las 32 comunidades, sino de los 210 caseríos. Se tiene que identificar cuáles son todos esos pueblos. Les asiste el derecho de los pueblos indígenas. Una discusión que no se ha llevado a nivel del Ejecutivo y solamente se han centrado a los estudios de impacto ambiental y social, si se quiere. ¿Qué derechos tienen los pueblos indígenas según el derecho internacional? Los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados por el Estado antes de cualquier medida legislativa o administrativa que les vaya a afectar. Pero además, según el derecho internacional, tanto el Convenio 169 de la OIT como la doctrina y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se requiere el consentimiento antes de determinadas situaciones. Por ejemplo, el traslado poblacional, según el artículo 16, inciso 2 del Convenio 169 de la OIT. Pero además, la Corte Interamericana, en el caso Saramaca versus Surinam, ha dicho que antes de un megaproyecto que va a tener un impacto significativo en las condiciones de vida y subsistencia de un pueblo, el Estado requiere obtener el consentimiento de ese pueblo. Igualmente, se requiere el consentimiento previo, libre e informado de un pueblo antes de que el Estado dé una concesión que va a significar el depósito o desecho de sustancias peligrosas o tóxicas. El
principal problema surge porque este megaproyecto no ha sido consultado y mucho menos tiene el consentimiento de los pueblos indígenas. Si el Estado quiere llevar adelante este megaproyecto, tiene que tener el consentimiento de los pueblos. De lo contrario, vamos a ser desgraciadamente sancionados nuevamente por el derecho internacional, por instancias internacionales. Esos megaproyectos se ponen en práctica sin unas mínimas garantías o las garantías que ofrece la consulta y la necesidad de consentimiento, pues hay unos daños que no se pueden indemnizar porque son daños también irreversibles. Según el convenio 169 de la OIT, según su artículo 7, inciso 3, dice lo siguiente, que los gobiernos deben velar para que haya estudios en cooperación con los pueblos interesados para evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo puedan tener sobre los pueblos. Es decir, para el derecho internacional, aparte de estudios o peritajes que pueda hacer el gobierno de modo independiente, lo que se requiere es que pueda haber estos estudios con participación de los pueblos, y no solamente para el aspecto de incidencia o impacto ambiental, sino también para la incidencia social, cultural y espiritual. En las últimas décadas, y sobre todo en la última década, es un fenómeno general, pero en el Perú se agravó muchísimo. Las decisiones fundamentales de políticas económicas, de acceso al recurso y de protección de recursos, había quedado en manos de empresas y de empresas además sobre todo transnacionales, y esto es lo que chocaba con el convenio 169 que obliga a Perú desde que se ratificó hace más de 2 décadas, y que debía haber puesto en cuestión esa situación la ley de consulta. La situación es lo que usted acaba de decir, la de que son las empresas, las entidades promotoras, fundamentalmente, y no entidades públicas, las que deciden dónde explorar el recurso, a qué nivel plantear la explotación de esos recursos. Son las empresas las que se encargan de los estudios de impacto ambiental, son las empresas las que conceden la realización de esos estudios, lógicamente con la interferencia de sus intereses, con el sesgo siempre que los intereses dan cuando se encargan estudios, y esos estudios, fundamentalmente los estudios específicos de impacto ambiental, son actuaciones previas a la entrada no solo de la consulta a los pueblos indígenas, sino la propia entrada del Estado. El Estado hace concesiones con vista a las iniciativas que han tenido las empresas, como si el Estado estuviera al servicio de las empresas y no en cambio las empresas condicionadas por políticas públicas y por el respeto y la garantía de los derechos. Según el convenio 169 de la OIT y según las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pueblos tienen que ser consultados por los estados y en caso de megaproyectos tienen que dar su consentimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el procedimiento peruano en materia de concesiones? Las concesiones no son consultadas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los estados dan las concesiones a las empresas y son las empresas directamente las que se dirigen a los pueblos para obtener, ya sea vía cesión o vía compra, su autorización o la venta de los terrenos donde tienen la concesión. Es decir, no es el Estado el que ha consultado a los pueblos y obtenido su consentimiento. Este supuesto consentimiento que obtienen las empresas, ya sea a través de cesión o de compra, a mi juicio tiene un vicio. ¿Por qué? Porque la empresa concesionaria va y pregunta a las comunidades o pueblos por la compra de estas tierras. Y si las comunidades o pueblos no aceptan las condiciones o el precio que le ponen las empresas se pueden ir a un procedimiento
de servidumbre minera, o inclusive antes también se iban a un procedimiento de expropiación administrativa. Mediante estos procedimientos había un perito que tasa el valor de la tierra y por este procedimiento las comunidades tienen que vender forzosamente sus tierras a las empresas. En el caso, por ejemplo, de Yanacocha, tenemos una comunidad, San Andrés de Negritos, que fue obligada por este procedimiento de servidumbre minera y luego de expropiación administrativa de vender 609 hectáreas a 60.000 soles, es decir, $20.000 más o menos. Lo que y por este mismo espacio de tierra, la empresa luego consiguió una hipoteca por $85 millones, lo que significa que pues ganó una cantidad exorbitante y expolió finalmente $85 millones a las comunidades. A partir de esto, una comunidad ve que va a perder finalmente una hectárea, fue vendida prácticamente a 100 soles. Entonces, si la empresa le ofrece 200 soles, o sea, en vez de $30 le ofrece 50 o $60 por hectárea, pues las comunidades se ven obligadas a vender. Hay un vicio de la voluntad, no hay una transferencia libre, voluntaria, de sus tierras a las empresas. Entonces, todo acuerdo al que lleguen las comunidades con las empresas tendrá este vicio. Que no basta con consultar, que hay que contar con el consentimiento de las poblaciones afectadas, fundamentalmente, pero no solo, subrayo nuevamente, los pueblos indígenas, para determinadas actuaciones de gran impacto. Y conseguir el consentimiento no solo es conseguir un sí para aquello que se propone, es estar dispuesto a negociar y a dejarse poner condiciones y a cumplir con esas condiciones y a permitir que haya supervisión, no solo política por parte del Estado, sino también ciudadana, o en el caso de pueblos indígenas por parte de las organizaciones indígenas, con fin de paliar los efectos más depredadores de estos megaproyectos, que con el fin, que es lo primero y fundamental, de garantizar los recursos fundamentales de la vida humana. Estamos hablando del agua saneada, estamos hablando del alimento saludable, estamos hablando de las cuestiones elementales para que una vida humana no solo sea digna, que también eso hay que añadir, sino que además sea una vida sana.